¿Cómo crear un charter de proyectos de construcción en pasos simples? Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de gerencia de proyectos. Yo soy el Dr. José Torres, me puedes llamar Pepe Torres. Hoy nos sumergiremos en el emocionante mundo de la gestión de proyectos de construcción y aprenderemos juntos cómo crear un charter de proyectos de manera sencilla pero efectiva. Este documento es como el mapa que guía todo el proyecto desde el principio hasta el final. Son todas las notas generales del proyecto, así que sin más preámbulos, comencemos. ¿Qué es un charter de proyecto o acta constitutiva? El charter es como el acta de nacimiento de un bebé, pero en este caso un proyecto. Importancia del charter en la gestión de proyectos de construcción. Es importante para reconocer como único el proyecto. Beneficios de tener un charter bien definido desde el inicio del proyecto. Ayuda a tener un charter para establecer formalmente el inicio de un proyecto. Elementos clave de un charter del proyecto de construcción. Objetivos del proyecto. Alcance del proyecto. Cronograma e hitos importantes. Recursos necesarios como humanos, materiales, financieros, etc. Stakeholders y sus roles y responsabilidades. Riesgos identificados y estrategias de mitigación. ¿Cuáles son los pasos simples para crear un charter del proyecto? Lo primero que tienes que hacer es reunir información inicial. 2. Definir objetivos SMART. 3. Establecer el alcance del proyecto. 4. Desarrollar un cronograma preliminar. 5. Identificar recursos necesarios. 6. Identificar stakeholders y sus expectativas. 7. Evaluar y gestionar los riesgos. 8. Documentar toda la información. Ejemplo práctico. Creación de un charter para la construcción de un edificio residencial. Descripción del proyecto. Vamos a decir, por ejemplo, un proyecto residencial de 140 metros cuadrados de construcción con una inversión de 2 millones. Objetivos específicos del proyecto. Por ejemplo, terminar en un plazo de 9 meses con calidad grado 5, terminando el proyecto en costo y que cumple con las necesidades de confort solicitadas por el cliente. El alcance del proyecto. Aquí se describen los entregables principales como tipo de edificio, ubicación, tamaño, características, etc. Cronograma tentativo. Fases principales del proyecto y plazos estimados, que en este ejemplo serían 9 meses. Recursos necesarios. Personal clave, materiales, equipos, presupuesto, etc. Stakeholders involucrados y sus roles. En esta parte, el principal sería el cliente, después proveedores, contratistas, etc. Riesgos identificados y estrategias de mitigación. Ejemplo, que las lluvias retrasen los colados, que haya algún accidentado en la obra, etc. Este es un ejemplo de un acta constitutiva del proyecto. Esta carta o esta acta tenemos el principal, que es un apartado donde va a venir el logotipo de la empresa, que es la gerencia de proyectos, y el logotipo del cliente. Este es un acta constitutiva del proyecto. Este va a ser un ejemplo que vamos a presentar. Aquí tenemos el objetivo del proyecto, tenemos los entregables, tenemos el equipo de trabajo que va a estar trabajando en el proyecto, son los involucrados clave, tenemos un apartado de supuestos y tenemos restricciones, y por último las expectativas del cliente. Un ejemplo de cada uno de ellos, de los apartados que acabamos de ver, es terminar en 9 meses como uno de los objetivos del proyecto. Es terminar en 9 meses una casa de 140 metros cuadrados de construcción dentro de un costo de 2 millones. Aquí empezamos a delimitar lo que es el objetivo del proyecto y vamos con los entregables. La planeación. Tenemos diseño y trámites y tenemos construcción. En la parte de la planeación vamos a entregar un plan de tiempos, un plan de costos y un plan de calidad. En el apartado de diseño y trámites, como ejemplo, vamos a entregar renders y diseño 2D
para aprobación del cliente. Este es uno de los entregables que se tienen que entregar, vaya la redundancia. Tenemos como trámites un ejemplo de tener el permiso de construcción antes del inicio de los trabajos. Y tenemos en la parte de construcción, que es entregar muros, losas y estructura de acuerdo a los planos autorizados por el cliente. Y como punto número 2 dentro de construcción es entregar acabados y muebles autorizados por el cliente. En el apartado que hablamos del equipo, aquí ponemos los involucrados clave, que en este caso sería el sponsor, el cliente, que en algunas ocasiones el cliente no es lo mismo que el sponsor, en ocasiones el cliente es la misma persona que el sponsor. Y tenemos el apartado de los abastecimientos. ¿Quién va a ser esa persona encargada de los abastecimientos? Departamento de construcción. ¿Quién va a ser el project manager? ¿Quién va a ser el project manager de la planeación? Y el project manager de ejecución. Que en la mayoría de los proyectos es una sola persona quien funge estas tres actividades. En un proyecto de una casa de 140 metros cuadrados, por ejemplo. Cuando vamos a hacer un proyecto más grande, aquí podemos encontrar más project manager, que cada uno de ellos funja una función diferente y específica por el tamaño del proyecto. Aquí tenemos el nombre, tenemos la empresa y tenemos el email. Esto nos va a ayudar para empezar a entender desde un principio quiénes son estos involucrados y con quién nos vamos a comunicar. Tenemos el apartado de supuestos. Aquí un ejemplo sería que se supone que las lluvias y calor serán como los 5 años anteriores. Se supone que no va a haber climas atípicos que lleguen a afectar el proyecto, y se supone también que los precios de los materiales no se verán afectados durante la construcción, hablando 2 ejemplos. Después viene el apartado de restricciones. Se tiene un presupuesto solo de 2 millones y se tiene que terminar en tiempo máximo de 9 meses, por mencionar 2 ejemplos. Tenemos las expectativas del cliente. Aquí ponemos un ejemplo que es tener una calidad en el proyecto de construcción como la que se ve en las muestras y en los renders. Quise poner este tipo de expectativa porque que se vea como un render dentro de la construcción normalmente nunca pasa, pero lo puse con esta intención para entender que las expectativas del cliente en el principio del proyecto se pueden manifestar y pueden ser muy altas sus expectativas, y aquí antes desde un principio se le menciona de que un render por computadora es perfecto y en la construcción no pudiera alcanzar la misma calidad. Entonces, desde un principio el cliente no se va a molestar contigo cuando llegue en 9 meses y encuentre un proyecto que no sea como está perfectamente en el render. Entonces por eso se tiene que aclarar desde un principio y se tiene que establecer cuáles son los grados de calidad que se está pagando al contratista para que se generen, y eso va a evitar muchas discusiones en un futuro. Entonces eso es todo respecto a lo que es el acta constitutivo o charter del proyecto en inglés. Importancia del mantener el charter actualizado. Revisión periódica del charter a medida que avanza el proyecto. Ajuste según cambios en el alcance, recursos o condiciones del proyecto. Comunicación constante con los stakeholders para mantenerlos informados y comprometidos. Recomendaciones finales. Recapitular los pasos clave para crear un charter del proyecto de construcción, documentándolo y así tener una guía. Transmitir al cliente la importancia de tener un charter del proyecto, la cual es la formalidad del inicio de un proyecto. Solicita la firma del cliente y también fírmala. Esto sería el final ideal de este documento. Así es que manos a la obra, empieza tu próximo proyecto de construcción con un charter sólido y haz que sea un éxito. Conclusión.
Crear un charter de proyecto de construcción puede parecer complicado al principio, pero con esta guía sencilla y un poco de práctica estarás en camino hacia una gestión de proyectos más efectiva y exitosa. Recuerda, el charter es tu brújula en el viaje del proyecto, así que tómate el tiempo necesario para elaborarlo correctamente y prepárate para alcanzar tus metas. Muchas gracias.